Si algo faltó en los debates que tuvieron los candidatos presidenciales fue realmente discutir los problemas más importantes que tiene la economía mexicana, cuáles son los problemas y qué soluciones se podrían tomar. Entonces agradezco esta oportunidad para mencionar uno de los problemas que yo creo que es fundamental para la economía en términos de crecimiento, en términos de bienestar y en términos de movilidad social. Y creo que ese problema, déjame ponerlo de esta manera, si algo tiene México en particular frente a otros países de América Latina, es un muy bajo nivel de intermediación financiera. ¿Con esto qué me refiero? Que los bancos, que son el intermediario financiero más grande de este país, presta poco. ¿Qué más puedo decir al respecto? No solamente presta poco, sino que si habláramos de una fábrica, lo que estaríamos diciendo es que tiene una gran capacidad instalada ociosa. Déjame darte dos ejemplos. Número uno, si pienso en términos del crédito como porcentaje del PIB, México tiene una proporción que está aproximadamente 20 puntos por debajo de lo que sucede en los cuatro países más grandes de América Latina. Si pensamos en términos de crédito como proporción de los depósitos, estamos aproximadamente a 30 puntos de diferencia. Entonces es realmente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la banca presta tan poco? Y mucha gente, cuando uno habla sobre estos temas, en automático uno dice, no, pues se presta poco porque hay mucho sector informal. Y eso es un factor ciertamente, pero países como Brasil, como Colombia, como Perú, tienen más informalidad que la que tiene México. Y sin embargo la banca presta más. Hay otros que dicen que hay una falta de competencia. Pero si vemos los datos vas a ver que efectivamente ha habido últimamente una gran entrada de empresas no bancarias, las famosas fintechs, y sin embargo tampoco se nota una diferencia. También se habla mucho que hay una baja inclusión financiera y eso da como consecuencia que los bancos puedan prestar más, y sin embargo la inclusión financiera en México ha subido como 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y acá lo que quisiera básicamente es mencionar dos cosas y me quiero centrar básicamente es que una cosa es que hay una gran entrada de instituciones financieras, pero yo lo que siento es que las instituciones financieras que están entrando se están acomodando y están compitiendo, pero no compitiendo vía precios. ¿A qué me refiero con esto? Déjame darte dos ejemplos para ilustrarlo. Me voy a centrar en préstamos personales, que son quizás los préstamos a los cuales la gente tiene mayor facilidad de acceder a ellos, porque no importa si eres formal o informal, por ese lado lo digo. Entonces, por ejemplo, si tú ves los préstamos entre 10 y 25 mil pesos, ¿sí?, del banco más importante en este país, en ese mercado, las tasas de intereses están en aproximadamente 60% anual. 60% anual cuando tenemos una inflación de aproximadamente 5%. Esa es una tasa de interés real muy alta. Entonces uno podría decir, no, bueno, ahí está parte de la explicación. Los bancos cobran muy caro y por eso quizás mucha gente simplemente no quiere pedir prestado. Pero hay algo más profundo que eso, porque para ese mismo rango de préstamos de entre 10 y 25 mil pesos, si en vez de agarrar al banco más importante que tiene 80% de ese mercado, un banco tiene 80% de ese mercado, si me voy al banco más grande del país, BBVA, para ese rango de préstamos, cobra 30%. Entonces uno dice, qué raro, tanta gente se va a pedir un préstamo, a pagar una tasa de interés de 60%, cuando BBVA solamente cobra 30%. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué es tan grande la diferencia de tasas de intereses y sin embargo la gente no recurre al mercado más barato? ¿Sí? Y yo sospecho que lo que está ocurriendo es que sí hay presencia bancaria, pero los bancos se han acomodado en nichos de mercado.
BBVA cobra muy barato, pero no está dispuesto a prestar a gente, ¿sí?, que estaría dispuesto a pagar 40%. O sea, se han insertado, cada quien está en un nicho. Entonces, Banco Azteca, por ejemplo, que es el banco más grande de préstamos personales, tiene el 80% del mercado y nadie le quiere competir. ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo, yo creo, en este caso, es que está habiendo una entrada de bancos, pero los bancos no están compitiendo por tasa de interés. Están básicamente compitiendo, y está bien, están compitiendo por el servicio. Pero el problema es que tú puedes ofrecer un muy buen servicio, pero en la medida que las tasas de intereses no se ajusten a la baja, porque es inaudito ver a un banco cobrando 60%, cuando la inflación es 5%. Es impresionante eso, ¿sí? Déjame darte otro dato. Si uno ve, por ejemplo, préstamos por encima de, ¿qué será? 300,000 pesos. 20,000, vamos a poner $20,000. ¿Sí? Si tú te vas a cualquier país del mundo con una inflación que tiene de 4 o 5%, las tasas van a estar en 25 o 28%. Acá están en 40%. Entonces, tenemos un serio problema de tasas. Y lo que está ocurriendo es que la teoría económica lo que te diría es que, número uno, lo que debería pasar es que ante esas tasas de intereses tan altas, que por cierto vienen acompañadas con una alta rentabilidad de la banca, debería haber una entrada. Y sin embargo no está ocurriendo. ¿Sí? Los bancos lo que están haciendo es, se están situando en determinados nichos, pero no están compitiendo necesariamente entre sí. Y en este caso, ¿por qué mencioné 10 y 25,000 pesos? Porque el grueso de la población mexicana es gente pobre, son personas pobres. ¿Sí? Es decir, qué bueno que lleguen financieras que quieran prestarte 100,000 pesos, un préstamo personal, pero eso no es lo que una persona promedio de México te va a pedir. Pocos están entrando en mercados de préstamos de menores montos. Y ahí el problema es que lo que está ocurriendo es que el mercado no está funcionando. Es decir, te das cuenta que préstamos de montos pequeños son rentables, ¿sí? Porque son rentables, tienen riesgo, pero se recupera, la morosidad es relativamente baja, y sin embargo la banca tradicional lo que está haciendo está buscando básicamente competir con la clase media alta. ¿Sí? Y entonces acá tenemos un serio problema, porque efectivamente eso lo que está haciendo es afectar la posibilidad que tienen personas de bajos ingresos de poder acceder a préstamos para, por ejemplo, emprender proyectos o para solucionar problemas de consumo o financiar cuestiones médicas. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Porque son entidades bancarias cuya rentabilidad es muy alta. O sea, estamos hablando de rentabilidades que pueden ser 2 veces hasta 3 veces superior a la rentabilidad de un banco promedio norteamericano. Tenemos bancos con un retorno sobre activos del 7%. Es impresionante. ¿Sí? Y ese es un banco que, por cierto, se especializa en prestarle a gente pobre. Y tienen 7% de rentabilidad, una ROA. Entonces la pregunta es, ¿por qué las ganancias no están funcionando como imán para atraer a nuevos bancos a esos nichos? Y ese es un problema que debemos atenderlo, porque ciertamente lo que eso hace es frenar, como les decía al principio, el bienestar y la posibilidad de una movilidad social. ¿Sí? En la medida que no hagamos eso, vamos a estar atorados, porque las personas no van a poder, por el lado financiero, no tienen capacidad de progresar. Y cuando nos preguntamos después, es que la inclusión financiera, porque ese es un problema, pero es que la pregunta es, ¿yo para qué me quiero incluir financieramente si me van a estar cobrando un préstamo de 60%, 70%? ¿Yo para qué quiero eso? Y si decido dejar mi dinero en una cuenta, me van a pagar 2%. Entonces ni me conviene ahorrar, ni me conviene pedir prestado. Entonces es el bajo
crédito, la baja oferta crediticia que efectivamente hay para la gran mayoría de la población, son tasas absurdamente altas. Y lo que me paga por ahorrar es ridículamente bajo. Tenemos que ver qué otras formas, qué otro tipo de instituciones que el Estado pudiera fomentar para atender esas necesidades y de paso, de alguna manera, impulsar la competencia